Bienvenidos todos a esta segunda edición del ciclo de conferencias Más Temática. Es para mí un placer presentaros hoy a Guillermo Sánchez León, que es profesor asociado de la Universidad de Salamanca y consultor independiente en tareas relacionadas con las matemáticas y la estadística, muchas de ellas a partir del software matemática y de Wolfram Language, del cual es instructor certificado y imparte un montón de conferencias a lo largo del año. Bueno, pues muchas gracias. A Carlos, además, los dos son los que hacemos el programa Eureka. Escribí Radio Sale Eureka, hay muchos podcasts dedicados a la ciencia, todos. Bueno, pues yo lo que quiero contaros es cómo se desarrolla una aplicación real en las que las matemáticas es el núcleo. He cogido este tema porque tengo una aplicación hecha en este tema, pero lo que voy a explicaros es una filosofía. Y pensar que los matemáticos, una de las tareas que tenéis, yo ahora mismo una de las cosas que hago es algo increíble, freelance, para hacer desarrollos en matemáticas y aplicarlo a las empresas, a los sitios de investigación y eso. Es una salida muy interesante. Bueno, pues voy a coger este tema como ejemplo de cómo se desarrolla una aplicación en las que las matemáticas es el núcleo. Efectivamente, la aplicación al final, en este caso, se ha concretado en un programa concreto, pero digo que eso es casi la excusa, porque lo que quiero explicar es la filosofía. Fijaos, el título es distribución de isótopos en el organismo, pero como veréis en el desarrollo, igualmente podría ser distribución de sustancias en el organismo, es decir, medicamentos, infinidad de cosas. Un campo interesantísimo. Bueno, pues imaginemos, sin imaginar, aquí tenemos parte del cuerpo humano, una pequeña parte, los pulmones, tal, la veis ahí. Bueno, ¿y esto cómo lo convierto en matemáticas? Para ver, por ejemplo, si yo inhalo algo, cómo se me distribuye por el cuerpo. Evidentemente tengo que hacer una simplificación. Esto no es física fundamental donde están las leyes de la física debajo, no. Aquí lo que usamos es una simplificación que pretendemos que se parezca a la realidad. Bueno, pues el salto que damos, el salto más sencillo, que es el que se hace, pues consiste en eso de arriba, en compartimentalizarlo. Es decir, dividir el área de estudio en compartimentos, tan pequeños como sea necesario y procurando que sea el mínimo posible. Estamos introduciendo complejidad si metemos muchos, pero además es que no tenemos datos para a lo mejor meter compartimentos que representen realmente la realidad, porque estos compartimentos que representan, por ejemplo, este compartimento representan el pulmón, el sistema, el tracto respiratorio. Pues claro, yo voy a necesitar datos de transferencia entre compartimentos. Pues mirad, esto que veis aquí, la forma de modelizarlo es un sistema de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes de primer orden. Es lo más normal, ¿no? Entonces, lo primero, antes de nada, pues uno tiene que saber lo que quiere hacer y lo que dispone. Vamos a ver un poco qué es eso de un compartimento. Imaginemos el compartimento más elemental. Un compartimento puede ser un órgano e idealmente podría ser hasta partes de células. Ahora que se está hablando de la computación cuántica, si fuésemos capaces de compartimentalizar el cuerpo en billones de compartimentos y a su vez podríamos usar métodos mucho más sofisticados de ecuaciones en derivadas parciales para cada compartimento y cosas de ese tipo, si tuviese una capacidad de computación gigantesca, pues podríamos llegar a ese nivel. Pero bueno, aquí somos mucho menos ambiciosos y voy a explicar, pero las ideas son las mismas, aunque soy mucho ambicioso, las ideas son las mismas. Un compartimento, pues es una cajita que puede representar un órgano concreto en la que entran desde el exterior cosas. Por ejemplo, he puesto como ejemplo un isótopo radiactivo porque es como yo empecé estudiándolo, pero es mucho más general. Pues mirad, estoy en un ambiente donde existe aerosoles de uranio, pero aquí no estoy hablando, aquí estoy hablando de un compartimento concreto, pues de otro compartimento del sistema
por ejemplo desde la sangre o lo que sea, le entran sustancias radiactivas. Por ejemplo, una concreta, un isótopo concreto. Esta es la entrada en el compartimento. Y después, desde el exterior del sistema. Después aquí hay, desde el propio compartimento, puede haber hacia el exterior del sistema y puede haber intercambios con otros compartimentos del sistema. Es decir, esto representa entrada desde el ambiente, salida al ambiente e intercambios con otros compartimentos del sistema. Esto es lo primero que uno tiene que tener claro. Bueno, pues para eso existe entonces el compartimento lo podemos en principio, imaginemos que hemos resuelto el sistema y hemos obtenido que para ese compartimento lo que se llama la función respuesta es esa. La función respuesta es ante una partícula única, un isótopo, que en unidad un becquerelio, un microgramo que me entra en el sistema, ¿cómo responde el sistema? Esto es la función respuesta. Es ante una unidad. Voy a poner el caso más simple, ¿no? Y lo voy a ir a su vez ejecutando, en cuyo caso podré cometer algún error porque lo voy a hacer todo en directo, Bueno, pues ahí tenéis que lógicamente lo que en principio en un sistema de este tipo pues le entran cosas y con el tiempo, como le ha entrado en el instante t igual a 0, pues lo más normal es que con el tiempo vaya disminuyendo la concentración que hay en ese compartimento. Bueno, pero vamos a complicarlo un poco y vamos a suponer que la entrada es constante durante cierto tiempo. Pues entonces aplicamos una conocida, el teorema de la convolución, tal, y dice, bueno, pues me está entrando en el sistema durante un tiempo t, durante una hora, o la unidad que empleemos, o un día, me están entrando sustancias de forma constante. Bueno, pues entonces cojo y lo resuelvo. Un momento, que tengo que hacer una cosa previamente. A ver. Que se me había pasado cargar un paquete, porque yo para hacer lo que todo funcione, en vez de, he incorporado funciones matemáticas del programa matemática, la he incorporado, es decir, por ejemplo, todo esto que veis aquí lo he incorporado en una función, o sea, uno, pues para desarrollar una aplicación, lo que va haciendo es cogiendo funciones conocidas del programa que sea, y se construye sus propias funciones. Pues, por ejemplo, yo me he construido una función que exactamente hace esa función, y efectivamente ocurre lo que sería de esperar, que durante un tiempo estoy incorporando, mi concentración va aumentando y después empieza a decaer o a disminuir. Bueno, pues eso es, bueno, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Y lo más complicado es lo siguiente, bueno, vamos a irnos pareciendo cada vez más a la realidad. Yo tengo un compartimento en las que me empiezan a entrar cosas, por ejemplo, durante un intervalo de tiempo tengo solemos decir, un input o una incorporación hacia el compartimento. Después hay otro tiempo que no me entra nada, después durante otro intervalo me entra más cantidad. Estoy intentando reproducir el sistema cada vez con más fiabilidad. Pues fijaos, la forma de hacerlo es la que veis ahí. Y de nuevo, pues fijaos, ya acabo de ejecutar ahora la función en la que he supuesto, no voy a contar en detalle, ni mucho menos la sintaxis, pero fijaos cómo está perfectamente representado. Hay un tiempo que aumenta, después me entra otra cantidad en una proporción, y así. Entonces voy haciendo una representación del compartimento cada vez más realista. Y voy usando funciones que vamos desarrollando con ese fin. Esa es la filosofía. Bueno, el siguiente paso, una vez que estrictamente, eso es lo que uno tiene que tener claro, construir funciones básicas, pero vamos a complicar un poquito el tema. Claro, vamos a empezar por el sistema más sencillo. Primero era un compartimento, pero ahora vamos a suponer dos. Aquí tenemos ya dos compartimentos. El caso más general es entradas desde el exterior del sistema a cada compartimento, transferencias entre los compartimentos y salidas hacia el exterior del sistema de cada compartimento. Bueno, pues ahí ya estáis viendo que lo que tenéis, ahora ya veis claramente que lo que tenéis es un sistema de ecuaciones diferenciales, que en notación matricial
la expreso como la veis abajo. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos complicándonos un poquito la vida. Bueno, y uno ya lo generaliza. Ahí tenéis un ejemplo de 3 compartimentos, el más completo, pero vamos a pensar el software, al final lo que acaba uno desarrollando es para que sea n compartimentos. Ahí que veis un ejemplo de 3 compartimentos, pero pensar que debéis de pensar en vuestro campo de aplicación. Mi campo de aplicación, en principio, son n compartimentos. La limitación viene dada por la capacidad de cálculo del sistema que yo estoy creando. Bueno, pues no voy a entrar en detalles, pero al final la formulación es de este tipo. Tenemos una matriz A, que son los coeficientes de intercambio, las B mayúsculas, que es la matriz de las entradas en cada compartimento, y las condiciones iniciales, ¿vale? Esa es mi formulación general. Hay que decir que esto es conocido hace mucho tiempo, pero el gran cambio que se ha dado es que había libros para resolver estos sistemas, para hacerlo de forma práctica, y que te explicaba en distintas condiciones si los coeficientes cumplen taras características, es decir, simplificaciones. Pues hoy los software de computación, como matemática, yo es el que conozco con más detalle, y además creo que es el mejor para estas cosas, por lo menos, pues han hecho una revolución, porque permite lo que yo os puedo enseñar un libro hace 20 años, ahora mismo esto ya está incorporado, ya no tienes que ir a mi caso particular a analizarlo, ya puedo hacer una formulación general, construir funciones que me resuelva de forma general este tipo de sistemas. Esto ha sido un cambio gigantesco y que permite ir a resolver los problemas directamente. Bueno, fijaos, vamos a ir a un caso real, un caso un poco real ya. Real siempre en sentido que es simplemente una aproximación a la realidad, obviamente. Fijaos, este es un caso, esto representa la forma más esquemática de representar la glándula tiroides. Bueno, realmente esta es la glándula tiroides, es el 1. Sabéis que el tiroides se utiliza mucho en diagnóstico médico. Por ejemplo, la aplicación aquí típica es de un diagnóstico médico en donde yo tome un iodo radiactivo, un iodo 131, y a partir de ese me analicen cuál es el comportamiento de mi iodo, de mi respuesta. Por ejemplo, midiendo después la concentración en sangre. Bueno, pues yo tengo mi entrada, que puede ser una inyección, ¡pum!, en un tiempo t igual a 0. Después tengo esto que representa la sangre, esto que de forma genérica representa el resto de los compartimentos, porque yo el resto del cuerpo lo considero un solo compartimento, porque yo solamente estoy interesado básicamente en la tiroides y en nada más, y la sangre. Estoy interesado en la tiroides y en la sangre, ¿no? No voy a andar aquí con detalles, simplemente que aquí tenemos los coeficientes de transferencia entre compartimentos y entre compartimentos y el exterior. Y estos son los coeficientes de la matriz, la matriz compartimental. Mirad, este es un ejemplo. Entonces, simplemente os voy a enseñar casi como un añadido, pues también he incluido funciones que las estáis viendo en tiempo real, se están ejecutando en tiempo real literalmente. Pues el iodo 131, esto lo hago un añadido porque no voy a entrar en el detalle, es un isótopo que básicamente es un emisor beta y de una energía tal. Entonces, esto me está diciendo que si yo tengo que usar una cámara para medir lo que hay de yodo, pues me está dando de yodo 131, pues estoy aquí obteniendo información. Y la estoy obteniendo todo desde un mismo entorno, desde un mismo entorno. Bueno, y necesito más cosas y las puedo tener todas del mismo entorno. Pues cuál es el coeficiente, que no tenéis que conocerlo, la constante de desintegración, una serie de parámetros las puedo obtener desde el mismo entorno. Fijaos, una de las cosas que he hecho es pensad siempre en el usuario, pensad en que el usuario no tenga que construirse sus sistemas de ecuaciones diferenciales ni nada de eso. Entonces es desarrollar unas funciones sencillas, verás que la vais a entender rapidísimo,
Esto dice, yo a mis compartimentos le llamo por números. El compartimento de entrada y el de salida. El coeficiente de transferencia entre los compartimentos. El cero es el exterior. Y aquí es la constante de decaimiento asociada al tipo de isótopo. Aquí, con esa sintaxis tan sencilla, acabo de construir el sistema de ecuaciones diferenciales. Lo construye el propio sistema. Bueno, y después lo voy a hacer, veréis porque esto es otra parte interesante, voy a suponer, en este caso, que voy a irlo introduciendo periódicamente el yodo de acuerdo a esta función. Y veréis qué cosa más curiosa, mirad, que es otra de las tareas que uno debe hacer cuando hace una aplicación pensando en los usuarios. Condiciones iniciales, estoy suponiendo que al principio hay 0, y ahora fijaos qué cosa más curiosa. Con una función, el usuario ya le ha generado directamente el sistema de ecuaciones diferenciales, simplemente para que lo vea. Entonces veis que una persona que necesariamente no tiene que saber ni formular el sistema de ecuaciones diferenciales, le dice, oye, lo que tú acabas de generar es ese sistema. Simplemente como una ayuda, Y finalmente, otra cosa que tiene uno que tener muy en cuenta, y aquí lo he tenido muy en cuenta, es desarrollar funciones que en función de ciertos parámetros hagan más o menos eficiente el cálculo. Porque no olvidéis que si estoy pensando no en un artículo concreto, sino estoy pensando en crear un software que use la gente, pues tengo que pensar en algo que se ejecute rápido. Alguien no se queda ante un computador, le da una tecla y se queda media hora esperando. Tienes que buscar algo que sea muy eficiente. Pues yo, claro, lo que hago es, esta función la he desarrollado para resolver esos sistemas y él por defecto emplea una serie de técnicas y después incorporo otra serie de técnicas de resolución. Y quiero que os deis cuenta la importancia de una técnica a otra. Fijaos, he usado timing. En matemáticas eso significa el tiempo de cálculo. Y vamos a ver, vais a ver, se va a desarrollar todo delante de vosotros. Y bueno, espérate, timing, un momento, sí. Quiero que veáis, por el primer método tarda 1 segundo de resolución. Por el segundo método, que es el de transformadas de Laplace en este caso, tarda 0,1 segundo. Es decir, entre este y este hay 10 segundos, un orden de magnitud de diferencia en la velocidad de cálculo. En este es mucho más largo. Este es el que incorpora matemática de forma nativa, mucho menos eficiente que los algoritmos que yo he desarrollado, porque lo he desarrollado para este caso concreto. Aquí usa el algoritmo de matemática, pero que es más general. Entonces, lo primero que uno hace, y aquí el método de los autovalores y autovectores. Bueno, en definitiva, una cosa que cuando uno está pensando, tiene que pensar en este tipo de cosas, en mejorar la eficiencia de cómputo. Y después el siguiente paso es que en automático elija el algoritmo más apropiado. Estas son las cosas que hay que pensar cuando uno está haciendo. Obviamente, para esto, pues uno tiene que saber resolver un sistema de ecuaciones conceptualmente, porque después están las funciones ahí. Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones por transformadas de Laplace, por autovalores. Las funciones están ahí, pero uno debe de tener claro cómo las programa. Fijaos, ahora aquí voy a dar otro caso. Hasta ahora he dicho que el sistema anterior eran con coeficientes constantes, pero he buscado y he hablado con gente y he trabajado con gente que trabajaba en farmacología, en farmacocinética para ser exacto, y me dice, mira, me planteo uno. Yo tengo el caso muy curioso que la bilis, yo no me conozco la fisiología humana, pero él me dice, mira, esta funciona un número de horas al día, hay transferencia durante intervalos de tiempo y otras transferencias en las que no hay otros intervalos en los que no hay transferencia. Luego, tengo que construir una función más general para estos casos, donde tenga en cuenta que las transferencias pueden no sean constantes. Y en este caso, fijaos que es muy curioso, pues lo voy a poner aquí de nuevo,
Por cierto, no sé, la función escalón creo que se llama en español, ¿no? Pues esto lo puedo representar por una función en la que haya transferencia sobre un intervalo, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no. Luego, uno de mis coeficientes, el K sub ij, que dije antes, ya no es una constante, es una función de ese tipo. Y de nuevo, mi sistema tiene que tener capacidad de afrontar estos casos. Pues mira, este caso solamente es soluble, por lo menos que yo sepa, de forma numérica, mientras que el anterior era por métodos analíticos, aquí es de forma numérica. ¿Veis? Y ahí tenéis la concentración en cada uno de los compartimentos. Veis que aquí hacen cosas más extrañas, y para eso, pues lo que es necesario, lo que he desarrollado, son una función que le llamo systemnsolve, que resuelve los sistemas de forma numérica y que tiene la gran ventaja de que permite usar coeficientes variables, de transferencia variable. Y veis ya cuál era, ¿no? Entonces voy generando. Lo vamos a seguir complicando un poquito más. No puedo entrar en los detalles. Otra área muy interesante, que no voy a entrar en los detalles, es el modelo de Michaelis-Merten. Pues este modelo no es propiamente un sistema, es un sistema compartimental un tanto extraño, que además determinadas enzimas se comportan de esta manera. Entonces, fijaos, el añadido es que ya no son solo funciones multiplicadas por una constante, sino que ya tenemos expresiones más complicadas, típicas del modelo Michaelis-Merten. Bueno, pues para eso ya necesito otra función para estas cosas. Le llamo parametric nsolve. Y fijaos qué cosa más curiosa, siempre pensando en tal, pero no los puedo ahora buscar. Me faltan los K sub ij, que no los tengo aquí definidos. Nada, pero bueno, que sepáis que aún en este caso también los resuelve. No voy a perder el tiempo en buscarlo, que sé dónde los tengo, pero no, como he dicho, he hecho inserciones, pero ahí los tenéis. Sería lo mismo, simplemente deciros que para estos casos pues he usado una nueva función que permite incluso actuar sobre los parámetros. Y todavía puedo dar un salto más, y el salto mayor es un sistema más complicado. Un sistema más complicado que representa el hígado es, en vez de considerar el hígado como un compartimento y que algo implícito en lo que he dicho hasta ahora, suponía que el sistema, lo que le va entrando en cada compartimento se reparte de forma homogénea, instantáneamente, en cada compartimento. He hecho esa simplificación. Aquí es un caso más complicado, en la que el hígado está dividido como en capitas en el sentido matemático, de un tamaño infinitesimal, y entonces lo que voy a suceder es que dentro del compartimento se va difundiendo el material que le va entrando, de acuerdo a la ley de Fick. Entonces una ley no de Fick, porque es más complicada, pues en este caso ya tengo que dar un salto y ya tengo que pasar a sistemas en ecuaciones en derivadas parciales. Sistema es ese. No voy a entrar en detalle, simplemente que veáis que responde a condiciones reales, bastante más complicado. Bueno, os puedo decir que en vez de usar un sistema numérico, he usado un sistema de inversión de transformadas de Laplace porque permite, en este caso, soluciones analíticas. Una curiosidad simplemente. Y simplemente ahora por lo que vais a ver qué es lo que sucede. Esa es la solución y ahora vais a ver otra cosa curiosa. Que ahora puedo, incluso en función de ciertas constantes, ir teniendo una interacción en tiempo real en función de determinados parámetros del sistema. Lo puedo de nuevo dar el siguiente salto y es, mirad, sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, interactivo, y encima puedo actuar sobre ciertos parámetros del sistema y ver el efecto en tiempo real. Seguimos complicando las cosas. Esto es lo que uno está en la cabeza de uno antes en el desarrollo de la aplicación.
esto después el usuario no va a ver nada, va a ver que las cosas funcionan y no tiene por qué saber lo que yo estoy contando. Ahora ya vamos a empezar a dar el salto de la cabeza y de las funciones básicas al usuario. Pues fijaos, todas estas funciones las incorporo en lo que en matemáticas se llaman paquetes, que son sus rutinas. Pues yo cuando voy a ejecutar otra vez esto, pues lo que voy a hacer es llamar a los paquetes. Cada uno está pensado con distintos fines. Luego ya no estoy usando las funciones nativas matemáticas, estoy usando funciones que utilizan funciones de matemáticas. No sé si todavía, lo primero que hago es, cancel porque ya ha salido, y ahora cargo mis nuevos paquetes. El segundo no lo voy a usar, este SecDirectory no lo voy a usar para nada, y ahora ya vamos a ir a casos reales. Veréis que de qué complejidad son. Fijaos, este es un modelo real, para que os deis cuenta, para el tiroides, donde está todo el cuerpo humano que necesita el tiroides representado, desde los pulmones, porque puedo suponer a alguien que entra, por ejemplo, en un accidente nuclear, el elemento crítico es el yodo, los isótopos de yodo. Luego ahí es interesante la incorporación a través de los pulmones. Y aquí tienes que tener muchas cosas en cuenta. El sistema te debe permitir tener en cuenta, aparte de la forma física de las constantes de decaimiento de los isótopos que te llegan, la forma química. No es lo mismo un compuesto de yodo que otro compuesto. Los parámetros de difusión en el organismo van a ser diferentes. Luego el sistema aquí, estoy teniendo en cuenta varias cosas. La forma química y la forma física, por ejemplo, no es lo mismo en forma de vapor que en forma de aerosoles de 5 micras. Entonces tengo que tener en cuenta este tipo de cosas. Entonces, como veis, el sistema ya es mucho más complicado. Os podéis dar cuenta que esto ya son un sistema de 100 ecuaciones diferenciales de ese orden. Y las tengo que resolver a toda pastilla. El usuario ni las debe ni ver. Bueno, pues de nuevo cargo aquí, porque estoy refiriéndome a un isótopo concreto, pues aquí el 125. Pues nada, tiempo real, todo, lo estoy cargando. Y ahora aquí lo que vais a ver, mirad qué curioso, decir, bueno, todos los compartimentos no los veo. ¿Qué es lo que yo puedo medir? Esto ya os lo digo vosotros. Aquí el problema es el siguiente. Imaginaos unas personas que han estado expuestas a una exposición de yodo de una determinada forma, en forma de gas típicamente, yodo 131, 125 en este caso, en un ambiente. Y yo ahora el problema que me planteo es, ¿cómo puedo yo calcular lo que estas personas han incorporado? Pues entonces fijaos, decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo medir? Pues lo que yo puedo medir es llevar a este señor, tenderlo en un contador de cuerpo entero y hacer una medida de todo el cuerpo. Entonces, medida de todo el cuerpo. La tiroides. La otra medida que puedo medir es la tiroides. La otra es la fecal, es decir, hacer una recogida de la excreción fecal de 24 horas o la excreción urinaria de 24 horas. Luego mi sistema ha resuelto para calcular estos factores. Está diseñado así porque estos son los que se pueden medir físicamente con facilidad. Y os dais cuenta que he tenido que tener en cuenta aquí muchas ecuaciones diferenciales y aquí agruparlas para que se sumen y todo esto. Y fijaos que todo eso, sorprendente, no sorprendente, pero fijaos que es que eso está todo metido en esa función. Todo eso que os he dicho está metido, bueno, en este caso, el caso que tengo aquí resuelto es por inyección, según estoy viendo, pero podía haber metido inhalación y entonces tenía que darle más factores. Aquí el que estoy viendo es lo mismo, pero la función que he elegido es suponiendo que hubiese sido por inyección, pero funciona igualmente por inhalación. Lo que pasa es que en inhalación le tendría que haber dado la forma física de la MAT
y la forma química, que son 2 parámetros más que se meten ahí en la entrada, pero es lo mismo, ¿eh? Fijaos, bueno, nada, lo puedo obtener porque frecuentemente se trabaja, es más sencillo, a veces esto se manda a libros y a sitios para que la gente trabaje con factores, es decir, por cada becquerelio que he inhalado, pasado en mi modelo, pasado un día tengo tales fracciones. Y entonces puedo con una simple tabla y con una hoja Excel hacer cálculos. O sea, fijaos, todo esto tan complicado lo puedo convertir en una tabla de datos que después en una hoja Excel me voy a poder inferir lo que la persona ha incorporado en una cosa sencillita. Y después, bueno, pues esto aquí yo no lo he hecho, lo podemos exportar los datos a Excel directamente, por eso, pero puedo hacer algo, voy a seguir, voy a hacer cosas más, bueno, voy a esconder todo esto que puedas, y voy a hacer aquí algo más interactivo. Y bueno, yo lo que necesito es hacer una aplicación más interactiva. Puedes decir, pues mira, todo eso anterior lo puedo construir una función en la que yo le diga, el input es tanto, y después le puedo decir, el elemento es yodo, el isótopo es 125, la metabolización, que esto indica la forma química en la que se incorpora, estas cosas son las que hay que enseñar después, hay que enseñar qué significa cada cosa. El mecanismo de la inyección es puntual. En este caso esto no importa, el AMAT, que es el tamaño de aerosoles, pero si aquí pongo inhalación, necesito poner ahí el valor correcto. Y después obtenerme el resultado gráfico. Entonces lo vamos haciendo cada vez más fácil. Y esto ya sí que la persona no tiene que saber nada de lo que hay debajo, nada. Pero ahí está. ¿Lo veis? ¿No veis? Y puedo... Esto es más amplio. ¿Veis que tengo aquí la tabla de los elementos para que esto funcione? Puedo todavía hacer cosas un poquito más... por ejemplo, una de las motivaciones que me llevaron a mí a hacer este tipo de trabajo. Pues, mira, personas que están expuestas, en el caso de juzgado, a una concentración ridícula, pero están expuestas a una concentración de aerosoles de UO2, los que trabajan en ciertas áreas. Y a estas personas, pues, se les hacen recogidas de orina periódicas, porque aparte de unos tomamuestras que se mide la concentración directa y uno se asegura que no superan ciertos valores, pues aparte se le hace unas medidas individuales a los trabajadores de forma periódica. Y aquí dijimos, bueno, de nuevo, os voy a poner aquí un ejemplo para que veáis cómo funciona. Dijimos, bueno, voy a poner el resultado final, que es lo que cuenta. Quiero que, bueno, en este caso, el ejemplo que he elegido aquí, me doy cuenta que es basado en las medidas del pulmón. Pues fijaos, aquí he usado un caso más real, en la que supongo un trabajador que empieza a trabajar en el área y que a su vez del área conozco que los aerosoles, la concentración, analizando los datos, varían siguiendo una distribución log normal con determinados parámetros. A su vez tengo en cuenta que los individuos descansan los fines de semana y a su vez que todos los años se toman un mes de vacaciones. Entonces, ¿veis? Esto indica los intervalos de confianza. Esto lo que pretende es decir, a un individuo que haya trabajado en ese área, ¿qué se espera que tenga en el pulmón en función del tiempo? Si lleva, este es el día 0 desde su incorporación y lleva 2000 días naturales. Y este señor, quiero tener una valoración global. En este caso no es de un individuo concreto, es en general. Hacer una valoración de lo que se espera de los individuos de ese área. Y además cogen vacaciones tal. Y lo que os he dicho, pues fijaos, esto me dice, bueno, pues un señor se espera que en función de estos parámetros, si lleva 2000 días en el pulmón, se le pueda medir tanto, es lo que tiene que tener tal. Y veis que aquí he tenido muchas cosas en cuenta. Ya he añadido funciones aleatorias, intervalos de confianza y cosas, irregularidad. Es decir, que el individuo sabemos cuándo toma las vacaciones. O sea, lo vamos complicando cada vez más. Pero vamos a ir ya, al final no vale solamente eso. Y bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a dar otro salto.
Y el otro salto es el siguiente. Vamos a suponer, no, esto es real. Le analizamos al individuo periódicamente la concentración en orina. Y decimos, bueno, ahora vamos a corroborar los datos medios de los tomamuestras y vamos a asignarle, en vez de los de los tomamuestras, que es genérico, vamos a analizarle a cada individuo a partir de la concentración en orina, vamos a deducir qué es lo que este señor ha incorporado. Y entonces, pues de nuevo, pues hay una serie de algoritmos que uno tiene que incorporar, muestras de orina que se le han ido tomando con el tiempo, y al final, pues mirad, estas muestras de orina os voy a poner, para no asustaros, simplemente, esto no lo ve, después en el programa que vais a ver que funciona, esto no lo ve nadie. Puede decir, bueno, pues mira, este señor, de acuerdo a estas medidas de orina, pues la incorporación media diaria ha sido esta, con una desviación estándar de esta. Esta es una alternativa de usar un método de máxima verosimilitud en la que tú haces otras pequeñas asunciones diferentes. Tengo las fórmulas anteriores. Si empleo este método, la media es esta, y si mido este término que asume que las distribuciones son los normales, obtengo este otro valor. Son valores muy próximos. Bueno, y al final, pues lo que tengo es, fijaos, estas son las medidas del individuo con sus intervalos de confianza, y aquí la función ajustada. Y entonces, y después hemos tenido, pues sigo, puedo obtener más valores, y aquí lo que tengo es que el mejor estimador es que este señor ha incorporado durante ese intervalo esta cantidad, promedio de becquerelios día, con este error estándar y con estos parámetros estadísticos asociados. Entonces esto es lo que yo iba buscando, ¿no? Es decir, bueno, a este señor, ¿qué le asigno? ¿Qué supongo que ha incorporado? Puedo decir, y esto es más complicado de lo que aquí voy a decir ahora, que esto se puede complicar todavía más porque, aunque os parezca increíble, si aquí hago un análisis de orina, todo el mundo tenéis, todo el mundo tenéis uranio en la orina, todos. Y entonces eso ya complica más la cosa, porque estamos comiendo continuamente y uno de los... Bueno, en la orina tenemos la tabla periódica y entre los elementos que tenemos es el uranio, que esto corroborado. Te llega gente de fuera, la primera vez que llega, o gente que está en la oficina, pues, ¿tienes? Y esto ya es más difícil. Uno de los problemas que uno encuentra aquí, pues es la dificultad de diferenciar esto, y esto es un problema un poco abierto, digamos, esto que dice, siempre dejo un problema abierto. Pues nosotros, yo lo que asumíamos es que no contabilizábamos la incorporación, suponíamos que todo era incorporación profesional, pero éramos conscientes de que lo estábamos sobreestimando. Y aquí tenéis lo anterior más sofisticado, porque le hemos puesto intervalos de confianza. Antes veíais que era una sola línea, pues ahora le he dicho, pues este señor ha incorporado tanto con sus intervalos de confianza. Es decir, cada vez intentamos hacer las cosas de la forma más sencilla posible. Bueno, y lo más sencillo es esto, que al final todo esto se concreta en un programa que podéis hacer desde vuestro móvil, aquí, se ejecuta en el móvil o en una tableta mejor, en la que uno de los ejemplos que os puse antes de yodo, este está por defecto, pero lo podéis cambiar, pues fijaos, vosotros tenéis aquí la matriz compartimental, tenéis aquí la función input, la función de entrada, y lo ejecutáis y estamos en tiempo real, os muestra la ecuación diferencial, la solución y la representación. Podéis vosotros construir vuestro propio modelo. Con modelos variables, el que dije, caso de que sean variables. Fijaos que aquí nadie sabe lo que hay debajo, no tienen ni por qué saberlo. Lo único que tienes que explicar es los criterios de uso. Vamos a ir más allá. Los modelos más complicados, por ejemplo, del uranio que decía, pues mirad, tengo para todos los isótopos, pues digo, mira, modelo de inhalación, tipo de intake, pues mira, ha sido constante. ¿Qué es lo que quiero ver? Pues una representación gráfica. Puedo enviar muchas cosas, una representación gráfica. El uranio, ¿qué constante tiene? Pues tiene 0 porque es tan pequeño, el uranio decae, los isótopos de uranio decaen tan lentamente que todos ellos en la vida de una persona se puede considerar que 0, pero si no puedo poner aquí el valor real, si es otro.
¿Qué periodo contengo? Estoy suponiendo que es una incorporación profesional y que una persona lleva, por ejemplo, hasta 10.000 días. Estoy suponiendo aquí que el AMAT es 5, el AMAT es el diámetro de aerosoles, puedo elegir otros. Incluso puedo por defecto meterle yo los parámetros que quiera. Y puedo suponer que la clase de solubilidad, que es la forma química SMS, que es la forma del UO2. Y ahora le digo, calcúlame. Fijaos lo que hay debajo en este cálculo, ya os podéis dar una idea. Vamos a ver. Ya tenemos el resultado y ahí ya tenemos esta persona, este tipo de personas, lo que se espera que tenga en el pulmón, lo que se espera que tenga en heces y lo que se espera que tenga en orina. Lo hemos hecho en tiempo real, de forma sencillísima, se puede ejecutar desde una tableta, porque es un móvil también, pero hay que tener muy buena vista, y después pues puedo hacer cosas pues más sofisticadas, pues mira, ahora puedo hacer un caso más sofisticado. Elemento, por ejemplo, voy a seguir con uranio. Pathway, pues inhalación. No sé si lo estoy cogiendo bien o no, pero da igual, porque si no está bien, pathway consta, no lo sé. Orina. Estos son los resultados de los bioanálisis. De los bioanálisis son de los análisis de orina. Le digo que evalúe, no sé si lo que va a salir tiene sentido porque lo he hecho aquí. Bueno, pues ahora va a decir, ahora veremos si tiene sentido o no, pues te da aquí, evidentemente no tiene sentido, pero bueno, es porque le he metido valores, no he elegido los más apropiados, pero él te sale, dice, bueno, con el modelo que tú has elegido, lo que este señor ha incorporado esto, y los resultados son estos, y esto es esto. Si hubiese elegido el caso de verdad, veríamos que me salía completamente sobre tal. Es decir, uno al final está haciendo tal. Puedo decir que todavía podemos hacer cosas más sofisticadas. Por ejemplo, diseñar un programa de muestreo, que es una de las áreas que trabajamos en diseño óptimo, para elegir los mejores momentos en los que tomar las muestras a los individuos. También tenemos, en este programa le hemos ido incorporando cosas de este tipo. Y así os habéis hecho una idea rápida de cosas que se pueden hacer, y se pueden hacer más cosas, como la siguiente. Bueno, voy a esconder todo. Bueno, como esto ha sido una actuación, pues puedo hacer una cosa, que es de esta actuación, pues lo que hemos hecho, hemos estado ahí un rato, pues vamos a empezar por hacer unas cosas, que es quitar las luces. Bueno, primero se va, apago las luces, quito la pantalla y finalmente me quedo sin habitación. Bueno, pues esto es matemáticas y matemática en acción. Alguna tendrán. Utilizan datos numéricos de KIJ. ¿Esos datos suelen ser experimentales? ¿Cómo se obtienen? Esos datos es una de las grandes debilidades. Esos datos son experimentales y frecuentemente vienen no de un individuo concreto, porque apenas hay, afortunadamente apenas hay gente contaminada, tal, pues vienen de experimentos de laboratorio, normalmente en animales, que se han ido y después extrapolando. Es decir, obviamente tienen que ser datos experimentales, y lo que aquí uso son el individuo de referencia. Después, en el caso de que esto uno lo aplique para, por ejemplo, el tiroides, para un caso real, por ejemplo, el tiroides, pues yo entonces puedo a su vez ajustar el sistema en función de los datos reales, que es uno de los casos que conté, y pensad que esto puede ir más allá. Por ejemplo, imaginaos que podéis moderar, por ejemplo, en el caso que no lo he contado aquí, el flúor 18 se puede usar para ver cómo la concentración de flúor en el cerebro, y en función de la concentración del flúor en el cerebro,
puedo a su vez, típicamente con una resonancia magnética, pues puedo ver la concentración que hay en cada sitio y deducir cosas. Las matemáticas que hay debajo son estas, de este tipo. Sí, sí. Sí, estupendo. Un matemático, un físico, digamos, que egresados de este campo, digamos, tienen que hablar o interaccionar con médicos, farmacéuticos, ¿hay una gran dificultad? O bueno, profesionalmente, cuando uno sale de aquí, se busca el mundo real, donde hay otros profesionales con otra formación, ¿cómo se consigue toda esa información? Pues mirad, os voy a decir una cosa, mi experiencia. Mi experiencia es que debido a que hay poquísimos matemáticos en este área, hay médicos aficionados a las matemáticas que están haciendo cosas de estas con mucha menos base y con mucho menos rigor. Entonces, lo que los matemáticos no ocupan, pues lo ocupan otros especialistas que tienen que aprender malamente. O sea, yo he visto y con conocimientos deficientes, tal. Esa es una experiencia que tenéis que tal. Y la forma es, pues hombre, yo he tenido la suerte de estar en varios campos aquí, entonces estás en todas las partes y te da, y aquí ves que hay un gran problema, que a veces la realidad se separa de la realidad porque el que está en un sitio no está en otro, el que está haciendo el modelo no sabe los detalles y el que está en el otro sitio pues no sabe lo que al matemático le interesa, entonces al final hay que bajar un poco, uno se tiene que involucrar, no debe de quedarse en su software haciendo las cosas, si las quiere hacerlo bien, debe bajar al mundo real y ver cómo se hacen las cosas, no solo recibir la información, porque ahí puede que la realidad, yo esa experiencia sí la tengo, que hay cosas que son importantes que tú no estás incorporando a tu modelo y viceversa, porque al otro le parece obvio. Entonces lo mejor es bajar al terreno, intentar involucrarse en el experimento. Sí, no basta no se puede quedar uno en su torre de Babel y en su software y en esto, y en su método. Sí.